Capítulo 14. Durante la comida el señor Bennet apenas habló, pero cuando se retiraron los criados, juzgó que era ocasión de conversar algo con su huésped, y por eso sacó a colación un tema en que pensaba quedar bien ante éste, diciéndole que era muy afortunado con su patrona. La atención de Lady Catalina de Bourgh prestaba a sus deseos y a la importancia por él concedida a su propio confort fueron cosas que tocó el señor Bennet. Y nada pudo haber elegido mejor. El tema condujo a Collins a emplear la mayor solemnidad de modales que, de ordinario y con la mayor seriedad, afirmó que toda su vida no había visto conducta igual a la persona de su rango ni tal afabilidad y condescendencia como él había observado en Lady Catalina. Habíase dignado aprobar los 2 sermones que ya había tenido el honor de predicar ante ella. Le había invitado también a comer 2 veces en Roysins, y el mismo sábado anterior había enviado por él para completar su partida de cuatrillo durante la velada. Lady Catalina era atendida por orgullosa, por muchos a quienes él conocía, pero él mismo jamás había visto en ella sino afabilidad. Le había hablado siempre como pudiera hacerlo a cualquier otro caballero. No había la menor objeción a que él se reuniese con las gentes de su vecindad, ni porque abandonase en ocasiones su parroquia durante 1 o 2 semanas para visitar a sus parientes. Se había dignado a recomendarle siempre que se casase lo más pronto posible, con tal de que eligiese con discreción, y le había visitado en su humilde abadía, donde aprobara en absoluto cuantas alternaciones hiciera, llegando hasta sugerirle alguna, entre ellas una relativa a las habitaciones superiores. Cierto que todo esto está muy bien y revela cortesía, dijo. La señora de Bennet tengo desde luego por muy agradable a esa señora. Lástima que las grandes señoras en general no se le parezcan. ¿Vive cerca de ti? El jardín donde se alza mi humilde residencia está separado solo por un camino de parque de Roysins, morada de su excelencia. Creo que has dicho que era viuda. ¿Tiene familia? Solo una hija, la heredera de Roysins, y de otras muy extensas propiedades. Ah, exclamó la señora de Bennet, sacudiendo la cabeza. En ese caso está mejor que ciertas muchachas. ¿Y qué especie de señorita es? ¿Es guapa? Es en verdad una muy encantadora señorita. La propia Lady Catalina dice que en cuanto a hermosa, la señorita de Bourgh es muy superior a las más bellas de su sexo, porque hay algo en sus facciones que delata a la joven se distinga. Por desgracia, es constitución enfermiza, lo cual le ha impedido progresar en ciertos detalles de su educación, que de otra suerte no le faltaría. Según me ha informado la señora que dirigió su enseñanza y que aún reside con ellas, pero es muy amable, y a menudo se digna pasar por mi humilde residencia con su faetoncito y sus jacas. ¿Ha sido presentada en sociedad? No recuerdo su nombre entre las damas de la corte. Su desigual estado de salud le ha impedido, por desgracia, residir en la capital, y por eso, como dije, a Lady Catalina ha privado a la corte británica de su mejor ornato. Su excelencia pareció complacerse con esta idea mía, y podréis comprender que me considero dichoso en dirigirle en todas las ocasiones pequeños convidos por el estilo. Y siempre son gratos a las damas. Más de una vez he dicho a Lady Catalina que su encantadora hija parecía nacida para duquesa, y que el más elevado rango, en vez de remontarla, quedaría honrado por ella. Tal es el género de cosillas que agrada a su excelencia, y esa es la clase de atenciones que me considero especialmente obligado a tener. Estás en lo cierto, dijo el señor de Bennet, y es fortuna para ti poseer el talento de lisonjear con delicadeza. Puedo preguntarte si semejantes gratas atenciones proceden por el impulso del momento o son resultado de previo estudio. Brotan por lo general del momento, y aunque a veces entretengo en idear y preparar esos cumplidos elegantes para poderlos adaptar a las ocasiones que se brindan, siempre anhelo darles tal aire que semejen a lo posible como no estudiados. Las suposiciones del señor Bennet se habían realizado. Su primo era tan absurdo como él había creído, y por eso le escuchaba con el más perverso gozo, conservando al propio tiempo la más absoluta compostura, y salvo alguna mirada de Isabel de vez en cuando, sin tratar de buscar compatibles en su placer, mas a la hora de la té,
La dosis resultaba ya suficiente, y como el señor Bennet tuvo la satisfacción de ver de nuevo en el salón a su huésped, cuando aquel concluyó invitó a este a leer en voz alta a las señoras. Collins accedió al punto de que trajo un libro más en cuanto lo vio. Conocíase enseguida que era una de la biblioteca circulante. Se detuvo y exuscándose declaró que jamás leía novelas. Catalina le miró con extrañeza y a Lidia se le escapó una exclamación. Presentándoseles otros volúmenes y tras algunas dudas eligió los sermones de Fordyce. Lidia comenzó a bostezar en cuanto él abrió el libro y antes de que una monótona solemnidad hubiera leído 3 páginas, la misma le interrumpió de ese modo. ¿Sabes, mamá, que nuestro tío Phillips habla de abandonar a Richard? Y si es así, el coronel Foster lo alquilará. Mi propia tía me lo comunicó así el sábado. Mañana iré a Meryton a saber más sobre eso y a preguntar cuándo regresará el capitán, el señor Denny. Las 2 hermanas mayores suplicaron a Lidia que refrenase la lengua, pero Collins, muy ofendido, dejó a un lado el libro y exclamó: Con frecuencia he observado a cuán pocas señoritas se interesan los libros de carácter serio, aunque estén escritos solo para su bien. Confieso que me confunde, pues en verdad que nada puede haber tan ventajoso para ellas como la instrucción. Pero no quiero importunar más tiempo a mi primita. Volviéndose entonces hacia el señor Bennet, se le ofreció como rival en el juego de chaquete. El señor Bennet aceptó el reto, notando que obraba con gran cordura en dejar a las muchachas con sus peculiares entretenimientos de bagatelas. La señora de Bennet y sus hijas excusaron con mucha cortesía la interrupción de Lidia, prometiendo que eso no volvería a ocurrir si de nuevo la tomaba el libro el señor Collins. Mas tras asegurarles que no se resentía con su primita y que nunca tomaría por ofensa su conducta, se sentó en otra mesa con el señor Bennet y se dispuso a jugar al chaquete.